Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directores. Hoy estamos desde San José del Guaviare transmitiendo para toda nuestra audiencia. Tenemos que agradecer a TV Orinoquía que nos presta este espacio físico. Pues estamos de viaje, estamos reportando y hoy de alguna manera tenemos un invitado maravilloso, Alberto Casas, que nos va a contar de su nuevo libro. Aquí lo tengo en mis manos, Memorias de un pesimista. Y pues a mí los pesimistas generalmente me caen bien. Entonces, pues vamos a hablar con Alberto Casas de su libro, de la historia reciente también de Colombia, y algo que nos tocó a todos, que es esa dicotomía política desde hace más de 2 siglos entre el sí y el no. Alberto, bienvenido a este episodio. Muchas gracias, Diego. Me parece delicioso conversar con un influenciador que le gusta visitar lugares a los que la gente ordinariamente no va. Claro, y bueno, digamos que a usted también le gusta visitar lugares a los que la gente usualmente no va. Aquí en este libro usted visitó desde el sí, el no, el plebiscito que recientemente pues se dio en Colombia, hasta el fenómeno paramilitar, el fenómeno de los diálogos con las guerrillas, el fenómeno Uribe. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué quería usted con este libro? ¿Cuál es el sentido más importante de este libro? Expresar mi preocupación por la forma como los colombianos hemos premiado más el disentimiento que el consentimiento, porque nacimos el 20 de julio de 1810 dándonos en la jeta y hemos continuado así. Parecería que nos gusta más ese sistema de vida que el que pocas veces hemos tenido en Colombia, y es el de la armonía, lo cual no quiere decir que todos pensemos igual, no, pero que haya lo que mi jefe llamaba los propósitos nacionales, el acuerdo sobre lo fundamental ha sido poquito frente a las guerras, frente a la violencia, frente al paramilitarismo y ahora el más terrible asesinato a los líderes sociales en Colombia. Estamos hablando de este tema de los líderes sociales y usted finaliza la introducción de su libro con este pequeño párrafo que me atrevo acá a leerlo. Dice, entre comillas, Alberto Casas, con esta trayectoria de enfrentamientos quedó restablecido el mecanismo del sí y el no que nos persigue desde 1810 y que tantos inconvenientes nos ha causado. A veces se le conoce con el nombre de guerras civiles, otras con el de la violencia y ahora asesinatos de líderes sociales. Y yo quiero preguntarle por qué el asesinato de líderes sociales está en esa lógica histórica, porque es que hay muchas versiones de por qué se están asesinando los líderes sociales. Yo quiero que nos interprete o nos cuente por qué usted lo pone en esa historia de conflictos entre unos y otros, entre dos Por bandos. una razón, Diego, el acuerdo de paz creó una ilusión en Colombia, porque naturalmente quienes lo propiciaron no se imaginaron nunca que un acuerdo de paz que es tan evidente tuviera obstáculos de parte de un sector importante del país. Por eso en el exterior se quedaron sorprendidos de que el sí hubiera perdido. Entonces, el hecho de que ese proceso no se hubiera perfeccionado es el que permite que en algunas zonas del país el Estado no sea capaz de impedir que unos delincuentes hayan construido un corredor del narcotráfico entre el Pacífico y Turbo para exportar droga y naturalmente enriquecerse.
y en el Estado no hemos sabido corregir esa tragedia. En ese corredor matan al que se oponga a los intereses de esos delincuentes. Por eso establezco una relación entre el sí y el no, porque me imagino que de haberse conseguido un respaldo mayor al proceso de paz, estaríamos en condiciones de poner todo el esfuerzo en impedir que esas personas manden en esas zonas del país. Está usted diciendo algo muy cierto. Hace ayer hubo un asesinato de dos campesinos aquí cerca, en San Juan, y vemos masacres que ahora también se ha venido discutiendo si se les debe decir masacres o asesinatos múltiples, que me parece es lo tremendamente triste de eso es que esa sea la discusión, me parece tan cruel, que habiendo muertes, la discusión sea cómo denominamos esas muertes. Uno se pregunta, bueno, usted dice al final del libro que el 60% de los colombianos se abstuvo de votar el plebiscito, pero ese porcentaje, ese gran porcentaje que le votó, no al proceso de paz, de alguna manera, ¿usted por qué cree que se dejan llevar? ¿O por qué es leído históricamente? Bueno, surgió el del marketing del no y de que los hijos se les iban a volver homosexuales y una cantidad de mitos, pero yo creo que eso es un poco más profundo, porque cuando uno va a las regiones, cuando uno escucha a la gente en Colombia, Alberto, definitivamente hay diferencias profundas entre los colombianos, hay diferencias Sí. profundas de modelos, y eso también dio origen pues a nuestras eternas guerrillas, a nuestras decenas de grupos de paramilitares que también surgieron de gente real y de gente real que todavía existe. Entonces, hablemos de esa gente que le dijo no a ese proceso. ¿Qué pasó ahí? Sí, Diego, lamentablemente, como lo manifestaba hace unos minutos, siempre ha habido un no. Y no siempre el no ha sido malo, porque hay veces que el no seguramente tuvo la razón. El problema fundamental de Colombia es que esas diferencias fundamentales que a usted le impresionan se tramiten vía violencia. Que la gente no sea capaz de entender que puede haber diferencias sin matarnos. Eso sucedió en 1957, 58, cuando el Frente Nacional iniciaba su gestión de gobierno. Estuvimos a punto de que las FARC entraran en la institucionalidad y unas diferencias menores, unas diferencias que manejaron los guerrilleros de la época, enemigos de las FARC, no permitieron que Tiro Fijo entrara en ese proceso. Ahora pasa, dijéramos, lo mismo. Quienes propiciaron el no, con todo su derecho, lo hicieron mediante el abuso de unas opiniones y de unas afirmaciones que eran falsas, como esa de los homosexuales, como la del castrochavismo, como, en fin, fueron demasiadas las afirmaciones que, sin ser ciertas, exacerban al calumniado, y el calumniado reacciona de manera beligerante hasta que llega a la violencia, utiliza las armas para resolver el problema. Y hay algo que ahí obviamente se pregunta uno sobre esta realidad que vivimos, que vuelve a ser una geografía de la violencia, y es que dice usted, ¿no? Dice, abro comillas, en Colombia, en el siglo XX, los dirigentes de ambos partidos fueron sectarios, sin excepciones. Entre más sectarios,
más exitosos. Dice usted esto en su libro, Páginas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tan diferente es la realidad del siglo XX versus la realidad actual en términos de la política? A usted, por su trabajo periodístico, trabajo político, le ha tocado trabajar con varios gobiernos, conoce profundamente por su trabajo periodístico, pues, la política nacional. Y la pregunta es esa, ¿qué tanto es un párrafo del siglo XX y no del siglo XXI, Alberto? Pues que en el siglo XX había partidos. Mal o bien, equivocados o no, los partidos eran fuertes porque tenían programas y no prevalecía la fuerza electoral sobre la condición inteligente, estudiosa, preparada para orientar el partido. Y en el siglo XXI nos hemos dedicado a premiar el valor electoral sobre el valor programático. Y entonces usted ve que el Congreso redujo el nivel de sus miembros, porque usted tiene que votar por el que más votos consiga, no importa cómo los consiga, sobre las personas que en el siglo pasado tenían la capacidad intelectual y la posibilidad social de dirigir lo que son las soluciones a través del Congreso. Y eso lo hemos perdido y el nivel del Congreso ha reducido fundamentalmente. Y en lugar de unos partidos fuertes, de 3 partidos fuertes, lo que tenemos es como 20 partidos. Todo el mundo funda un partido porque eso le da unos beneficios y si tiene capacidad electoral, queda consagrado. O sea, que usted los ve igual de sectarios, pero más divididos y con una posibilidad de corrupción mucho más amplia, en la medida en que hay muchas visiones privadas por encima de los colectivos, que los partidos de alguna manera sumaban un colectivo. Sí, no, yo no creo que sea la corrupción, que es el mal terrible que nos afecta a los colombianos después de la violencia, porque la corrupción es por cuenta de la falta de justicia. Si a usted el delito lo hace más rentable que la conducta moralmente aceptable, estamos perdidos. Y en la práctica en Colombia el delito es más rentable que el oficio, que el trabajo. Entonces hay personas que consideran que se justifica pagar 1, 2 años de cárcel a cambio de enriquecerse. ¿Por qué? Porque la justicia no funciona. Mientras Colombia no resuelva que tiene que tener un poder judicial fuerte y creíble, pues no vamos a mejorar. Y recientemente el Poder Judicial y la independencia de poderes pues se vio explícitamente atacada con el caso del expresidente Uribe, que estuvo en este programa también, lo entrevistamos indudablemente acá, invitamos a todas las voces a participar. Y bueno, ¿qué vio usted de ese caso? ¿Qué conclusión puede sacar usted del caso de las Cortes? Porque usted toca el tema de la justicia, el caso de la Corte Suprema, el caso del presidente Uribe, expresidente Uribe. Gravísimo, gravísimo, Diego. Me parece que el hecho de acelerar la falta de respeto sobre el Poder Judicial le hace daño a todo el mundo. Porque usted necesita reglas del juego. Si usted desconoce las reglas del juego, es imposible jugar. Porque ¿cómo se hace para saber quién merece el triunfo? Y la desinstitucionalización del poder más alto, perdón la redundancia, del poder judicial, pues hace que el fenómeno sea mucho más grave después de esta pérdida que la que había antes, que ya estaba deteriorada. Y bueno, eso me lleva
a pensar una cosa, y es porque este es un libro sobre historia. Usted sitúa la frase oligarquía, la sitúa en su origen con Indalecio Liévano. Así es. Y bueno, aquí son tantos datos que a veces me confundo. Usted me corrige si me confundo. Entonces usted dice Indalecio Liévano habla de la oligarquía. Yo quiero, aprovechando que usted es una persona que ha estudiado el detalle, porque aquí hay muchos detalles en este libro que en verdad recomiendo leer, hablar un poco de esos mitos nacionales. Y uno de esos mitos nacionales es la oligarquía. Uno aquí siempre se le echa la culpa a alguien. Entonces, aquí en Colombia tenemos la profesión de echarle la culpa de todos los problemas a un solo personaje o a una sola entidad. Entonces, todo es problema de los gringos, o todo es problema de los venezolanos, o todo es problema de la oligarquía, o todo es por culpa de nuestra mestizaje, o todo es por culpa de España. Aquí, si hay algo que nos une, es nuestra manera, nuestra costumbre de echar la culpa de todo a una sola persona. Y a mí eso parece que no va en mi lógica. Pero usted, que es bogotano, que evidentemente pues, estuvo muy cerca a un país que debo decir que ya no existe, que es ese país de los políticos, Álvaro Gómez, un país de cachacos, un país de alguna manera, yo no quiero juzgarlo, pero sí un país también gobernado con un poco de ética que se perdió en muchos sentidos. Uno ve cómo el narcotráfico y cómo la mafia permeó todos los espacios de la política y eso pues es creo que innegable. Y esa de la oligarquía y de Indalecio, analicémosla en sus palabras. Es cierto ese mito que uno escucha en Colombia, en todo lado, de que no es que la culpa es de la oligarquía. ¿Cómo cambió esa oligarquía? Antonio Caballero también ha intentado explicar un poco, pero creo que su libro terminó siendo más de historias que de una investigación política. ¿Cómo es esa oligarquía? ¿Existió? ¿O eso es otro de nuestros mitos para echarle la culpa a alguien, Alberto? Pues mire, en el texto de Indalecio Liévano, que es el libro para mí más importante de la historia de Colombia, es clarísimo que el concepto de oligarquía lo entrega, se lo adjudica Liévano Aguirre a quienes gobernaban para mejorar las condiciones de su clase. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando arranca la independencia, los indios y los humildes tenían los beneficios de la ley española que le reconocía a los indígenas unos derechos que evidentemente los protegía para evitar abusos. Resultó que la independencia la hicieron unas personas que lo que buscaban era acabar con esa protección, pero los damnificados pues no lo creían así. Entonces, en el día de la independencia empezó a lo que yo llamo el conflicto, porque en un lado se pusieron los dirigentes, la oligarquía, y en la calle estaba el pueblo, que tenía la pretensión de que la independencia fuera para mejorar, pero resulta que los del cabildo abierto, cerrado, lo que resolvieron era que había que igualar a todos los neogranadinos de la época, a los colombianos de hoy, que todos deberían ser igual, y que por consiguiente ellos, los humildes, se iban a beneficiar con la independencia, y cuando fueron a reclamar esa igualdad, resulta que la igualdad se tradujo en contra de ellos. Por eso Indalecio Liévano los calificó de oligarcas. Todo poder, todo gobierno que resuelva gobernar en favor de su clase es un gobierno oligárquico. Naturalmente que las leyes lo que buscan es impedir
que eso se traduzca en la capacidad de un gobierno para beneficiar una clase social. En eso hemos mejorado sustancialmente, porque Colombia tiene buenas leyes, pero no las cumplimos. Y cuando un juez tiene que participar y definir, pues pasa lo que estamos conversando. ¿Usted cree que en efecto hemos tenido gobiernos oligárquicos en ese sentido? O sea, el mito tiene algo de verdad. Bueno, yo creo que en el siglo XX no hemos tenido gobiernos oligárquicos, hemos tenido problemas, por supuesto, pero que yo considere que los gobiernos tienen dentro de su propósito beneficiar a los ricos en lugar de los pobres, aunque algunas de las disposiciones o de las medidas hayan resultado con consecuencias no deseables, no lo calificaría yo como gobiernos que han querido ser oligárquicos. Sí, sí, bueno, los fundadores y las fundadoras, porque creo que también no se ha sido justo con reconocer el papel de las mujeres en la independencia neogranadina, en nuestra independencia como nación, pudieran ver en qué nos hemos convertido, en qué tipo de democracia tenemos hoy en día. ¿Usted qué cree que diría? ¿Estarían contentos del resultado o dirían, hombre, esto, la verdad, quizás no debimos habernos independizado? ¿Usted No. qué cree? Sí, yo creo que no estarían contentos porque el solo hecho de tener el problema de los líderes sociales y la relación con Venezuela es suficiente para que quienes estuvieron en la independencia hoy se declararan insatisfechos. Hablemos un poco de su vida, Alberto. Usted habla acá de su casa, habla de días particulares del 9 de abril, habla de su familia, habla de su padre acompañando al aeropuerto, me corrige si me equivoco, a Álvaro Gómez, A Laureano Gómez. A Laureano en su pues, exilio. Creo que se sobreentiende que usted es un alvarista, creo que habla usted, deja entrever una admiración y un gran respeto por Álvaro Gómez, a quien yo también respeto. Creo que esta biografía de Juan Esteban Constaín creo que es sin lugar a dudas muy, muy apreciable. De hecho, hicimos un conversatorio con él presentando en la librería en Bogotá. Y bueno, su vida, digamos, el bogotano que tiene el privilegio de ver esto, de ser embajador en México, ser embajador en Venezuela, países, quizás más Venezuela, con quien hemos tenido una historia tan atrasada y tan difícil, usted lo señala. ¿Cómo fue ver esto? ¿Cómo fue escribir sobre usted mismo también a través de Colombia? Porque usted comienza a escribir de Colombia y termina escribiendo sobre usted mismo. ¿Por qué hacer de una memoria personal un libro político o al revés? Porque Juan Esteban Constaín, como lo digo en la introducción, me convenció de la tesis que uno debería contar lo que le pasó, lo que sabía, porque la historia se nutría de ese tipo de testimonios. Y yo, que creía que lo de las memorias era un poco pretencioso y que solamente las memorias eran para los grandes hombres que habían hecho una política o jugado un papel preponderante en la sociedad, eran los que escribían las memorias, pues él me convenció que el hecho de que yo hubiera tenido participación y conocimientos de algunos de los episodios nacionales lo hiciera. Y para eso resolví mezclarle las experiencias personales arrancando por el origen mismo de mi familia, porque naturalmente uno tiene la influencia que le dan sus padres y esa es por lo que yo arranco con ese origen, con el de la familia, cuál fue el ambiente
que vivíamos y las dificultades que desde niño tuve que padecer para crecer. Y cuando tuve la capacidad de resolver yo mi oficio, mi futuro, encontré que dedicarme a defender las tesis de Álvaro Gómez era lo que me interesaba y lo que me gustaba. Y como diría García Márquez mucho tiempo después, lo más importante para un niño es que haga lo que quiera y lo que más le guste. Y yo me dediqué a eso, a que Álvaro Gómez fuera presidente de Colombia, y fracasé porque no lo logré. Es una historia ahí un poco triste, pero quiero hablar de dos personajes que usted conoció mucho. Álvaro Gómez, por un lado, del que hablas, pero también de García Márquez, que deja entrever una amistad en México cuando usted fue pues, embajador. Deja entrever también de cómo él lo ayudó, y usted explícitamente lo dice en el libro, de cómo García Márquez facilitó muchísimo esos encuentros y esa relación cultural tan importante con México, un país con el que compartimos tantos amores y tantos padecimientos también, ¿no? Como el narcotráfico, por ejemplo. García Márquez y Álvaro Gómez. García Márquez, un hombre de izquierda. Álvaro Gómez, un hombre de derecha. García Márquez, muy amado por los hombres y mujeres ricos del país también, pero García Márquez, y lo hablaba yo con Juan Gosaín hace unos meses, un tipo muy poco querido con la gente lo lee, lo compran en todo lado, lo leen, lo mandan leer, pero el afecto del pueblo colombiano con García Márquez siempre ha sido un poco complejo, y él lo sabía, él lo reconocía. Estoy citando a Juan Gosaín, que era muy cercano a él. Y del otro lado, Álvaro Gómez, un tipo pues, de un origen completamente diferente a García Márquez, un tipo de un origen privilegiado, pero también con mucho afecto en el pueblo, en muchos sentidos. Y ahí quedo yo viendo de esas situaciones extrañas de Colombia que produce unas amalgamas. Y usted, amigo de los dos, ¿por qué no nos habla de dos hombres tan admirables y que creo que puede incluso tener que ver con eso del sí y el no, esto de la emocionalidad, y de por qué esos hombres que podría llamarse de tibios a veces, que logran hablar con unos y con otros, no son tan queridos? Bueno, yo difiero de la opinión de Juan en el sentido de que García Márquez fuera una persona lejana, porque en lo que me tocó a mí ver, le señalo ejemplos para ver si soy más claro y más corto. Cuando transitábamos por la calle en Ciudad de México, la gente lo reconocía y él era muy receptivo, muy receptivo. A mí me impresionó que los choferes, los conductores de taxis, paraban y los saludaban, y él se acercaba y les hablaba y se reían, y después entramos a un restaurante y lo aplaudieron, y él se deja tomar fotos, y él hace autógrafos. Eso sí, ponía la condición de que fuera un libro, no un libro de él, sino un libro cualquiera, y les pintaba una flor y una cosa. En fin, no tengo yo esa imagen de el García Márquez retrechero, alejado, en esa parte. Y en cambio, tengo la impresión de que García Márquez es el colombiano más importante que ha habido en la historia. Ningún otro colombiano logró una influencia universal como la que él tuvo. Y pues es obvio que esa influencia, que esa autoridad que él tenía, pues facilitó enormemente mi trabajo de embajador, porque todos los contactos eran con él, y por supuesto tenía un tratamiento mucho más agradable. Pero como le digo, para no alargarme,
en el caso de Álvaro Gómez, sí la admiración fue desde pequeño, porque el hecho de que mi padre pues hubiera sido tan cercano a Laureano Gómez, pues me permitió desde niño ver el trabajo, la manera de ser, su capacidad intelectual, y ya cuando fui adulto, pues me parecía tan elegante su tesis, su manera de exponerla, su manera de recomendar la forma como uno debería comportarse ante la sociedad y cómo era de importante el periodismo y la comunicación y cómo no había ninguna cosa por pequeña que fuera que a un periodista no le fuera atractiva, que a un periodista nada le debería ser indiferente. Y por supuesto, su conocimiento sobre la historia universal, su conocimiento sobre la geografía de Colombia y una muy importante, el rescate del río Magdalena. Para él, lo más importante del desarrollo económico del país dependía un poco del río Magdalena. Entonces, la vida me permitió acercarme a esas dos personas y aunque no tuvieran coincidencias doctrinarias, para mí eran lo suficientemente atractivos. Quiero ya cerrando esta entrevista, agradecerle a usted, agradecerle también a Revista Voces que permite pues la gran difusión de esta entrevista. Tenemos casi 1 millón de seguidores gracias a nuestras alianzas digitales aquí en Colombia. Y bueno, hablemos de la guerra y la paz, de lo que se viene estos 2 años y de una pregunta que ya se hace todo el mundo. Yo creo que no han pasado 2 años del presidente Duque y ya queremos saber quién es el siguiente presidente. Y creo que eso todo el mundo lo está hablando en las regiones, lo están hablando en Bogotá, se habla. ¿Quién va a ser el siguiente presidente? Y ¿usted cómo ve a esos precandidatos? Está evidentemente Gustavo Petro liderando mucho en la izquierda, está del otro lado Sergio Fajardo también movilizándose. Y bueno, eh, ¿cuál es ese pronóstico? ¿Cuál es ese pronóstico quizás del escenario del 2022? ¿Cómo ve usted el país para ese año? Diego, a su pregunta, lamentablemente tengo que contestarle con mi pesimismo, porque no veo que las reglas del juego sean lo suficientemente claras para que el país pueda adelantar un debate electoral en las condiciones que se necesitan. Pero todo esto que hemos hablado en esta charla tan grata son negativas. La falta de poder judicial, la falta de partidos políticos y unos candidatos que ya están como gastados para la opinión, porque el país ya no cree. Para usar una palabra que no es bonita, pero que es muy ilustrativa, el país, la gente está mamada. Entonces, creo que hay que hacer un cambio importante con personas. Y veo unos nombres que me llaman la atención, que son el de Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes, y el de Juan Manuel Galán, que aunque ha hecho política, ambos han pues participado, no tienen, a mi juicio, las condiciones negativas del resto de candidatos y que estos pueden tener credibilidad e ilusión para que los colombianos nos metamos en la búsqueda de una salida. ¿No le parece a usted curioso, Alberto, un conservador invitando al final con ironía, y esto es solo un comentario irónico, a creer en 2 liberales? Sí, sí, pero no es la primera vez que me pasa, porque mire, cuando Galán iba a ser candidato a la presidencia,
y Álvaro Gómez no, y yo ya estaba retirado de la política prácticamente, pues yo dije que en materia política yo era como en fútbol, que si Colombia no clasificaba al Mundial, pues yo no me iba con Honduras ni con Panamá, sino con Alemania. Y que para mí Alemania era galán. Listo. Pues vamos a ver si gana Alemania en esta copa, en esta copa que... Alberto, muchísimas gracias. Aquí siempre invitamos a que los que vienen acá a las entrevistas inviten a leer un libro, pero en su caso, pues, sobra decir que yo mismo invito a leer Memorias de un pesimista, y entonces le va a tocar a usted la canción. ¿Con qué canción nos vamos? Eso me halaga su recomendación, Diego. Y le comento que la he pasado muy bien, se ha pasado este rato muy rápido. Y eso que no nos hemos tomado nada, ¿no? Yo tengo siempre ese mal hábito, pero... Anote eso por ahí para después. Sí, claro que le quedo, lo quedo debiendo. Y ¿debo decir una canción cualquiera o...? La que le guste, la que se No, sienta. pues es que yo soy muy musical, ¿no? De manera que me queda relativamente fácil. Pero hay una canción del maestro Luis Arcaraz, que es Viajera que vas por tierra y por mar, buscando los corazones. Esa canción, que es corta, tiene una musicalidad fantástica, porque Luis Arcaraz era una orquesta muy buena. Entonces le tengo mucho aprecio a esa canción. Muchísimas gracias. Y debo decir que es el primer invitado que canta en este programa. Entonces, Bueno, no me olvide. vamos a promocionarla así. Vean la entrevista con Alberto Casas cantando. No se la Perfecto, pierdan. perfecto, Diego. Alberto, muchas gracias. Gracias por el libro. Ahí lo recibimos y lo leímos de viaje. Y creo que me alegró leerlo viajando por Colombia, porque creo que es un libro no sobre usted, sino ante todo sobre un país que le tocó vivir. Un abrazo y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a todos y todas por estar conectados. Hasta un nuevo episodio de Directo Aretes. Nos vamos. Chao, chao.